Porque el papá de Alexander Vega, el señor Campo Elías Vega Goyeneche, fue condenado por la justicia por compra de votos. Él también tuvo una carrera política. Ellos son oriundos de Miraflores, en Guaviare, se mueven por esa zona. Y hace algunos años, pues sencillamente al papá del registrador se le condenó, creo que fue en 2013. Y el otro antecedente complejo que hay en su familia es con el tío, que se llama Heráclito Vega Goyeneche, y este señor también hizo una carrera política y fue condenado por peculado. Hola, ¿qué tal, lectores y seguidores de quienique.com? El día de hoy nos encontramos con la representante Catherine Jubinao, que acaba de hacer una importante denuncia respecto al registrador Alexander Vega y su papel en esta importante entidad. Representante, buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los consumidores de Quienique. Bueno, representante, quisiéramos saber, usted acaba de hacer unas denuncias muy graves respecto al registrador Alexander Vega y su llegada a la registraduría. ¿Cómo fue ese camino de él y qué irregularidades hubo en ese papel? El proceso mediante el cual Alexander Vega se hizo elegir registrador ha estado, digamos, en la palestra pública desde el principio. ¿Y por qué? Porque para 2019, que fue cuando se eligió el registrador, los términos del concurso se modificaron. Digamos que las altas cortes y sus presidentes estaban legitimados para hacer la actualización, pero pues al parecer hubo problemas con esa actualización, quedaron algunas cosas incoherentes entre los acuerdos reglamentarios y la ley madre, entonces eso terminó un poquito despelotado y pues casualmente muchos de esos cambios terminaron permitiéndole a Alex Vega calificar para el concurso, porque se bajaron los requisitos de experiencia, se bajaron los requisitos de docencia, de producción académica, y se le dieron más puntaje a otras cosas. Entonces, con ese nuevo esquema de puntajes, pues Vega salió bastante beneficiado. Ahí hay un tema bastante delicado, perdóname la interrumpo, y es unas sanciones en la Procuraduría. ¿Qué pasó con eso? Hay un capítulo oscuro de Vega que el país no conoce, o que muy pocas personas conocen, y es que él, cuando fue personero de Chía, por allá en 2004, él promovió una reforma a la personería de Chía que terminó siendo irregular, tumbada por un tribunal y que terminó en unas sanciones de la Procuraduría. Fíjese usted la casualidad, Alexander Vega en ese momento promovió la ampliación de la personería, creó cargos, los puso de libre nombramiento y remoción, él tenía las facultades de ponerles el salario, o sea, una cosa igualita a lo que él quiere hacer ahora con el Código Electoral y la registraduría, solo que en una proporción distinta. Entonces, en 2010-2011 la Procuraduría encuentra culpable a Alexander Vega de la forma irregular como se tramitó esa reforma a la personería y lo sanciona en primera y segunda instancia. El efecto práctico de esto es que él quedó con las copias de esas sanciones en su hoja de vida y al momento de aspirar a un alto cargo del Estado pues no podía, porque no estaba en capacidad de certificar el buen crédito. El buen crédito es una exigencia que se le hace a estos procesos y concursos de mérito para altos cargos y quiere decir que tú no puedes tener tacha en tu hoja de vida, no puedes tener condenas, no puedes tener sanciones. Entonces, ¿qué hizo Alexander Vega muy hábilmente? Fue en 2014, justo antes de que lo eligieran magistrado del Consejo Nacional Electoral, y le pidió el favorcito al ex procurador Alejandro Ordóñez de que le levantara por completo ese fallo, es decir, que se lo borrara de la hoja de vida para él poder certificar el buen crédito. Y Alejandro Ordóñez, de manera express, en 3 semanas le revoca el fallo. Y fíjese usted, 14 días después de que Alejandro Ordóñez le revoca el fallo y le quita esa mancha de la hoja de vida a Vega, Vega sale elegido por el Congreso con la ayuda del partido de la U y el Musa Besaile y los ñoños como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Eso no hubiera sido posible sino por culpa del ex procurador Alejandro Ordóñez, y luego ya después de ahí toda esa historia, tuvo otros cuestionamientos cuando era magistrado y luego llegó a la registraduría. Además de esta irregularidad en su hoja de vida, hay un problema también y es el tema de la experiencia, ¿no? Y de unos certificados que él presentó, firmados por su padre, quien es investigado por compra de votos, condenado por compra de votos, ¿verdad? Nuestra denuncia de hoy versa sobre los certificados laborales presuntamente falsos de Alexander Vega, sin los cuales él no hubiera podido concursar a registrador. ¿Qué fue lo que encontramos en nuestra investigación? 2 certificados de empresas familiares cuyo gerente y representante legal es el papá de Alexander Vega, que está condenado por corrupción al sufragante, y con esos 2 certificados él acredita 1 año y pico de experiencia laboral.
y pues el Consejo de Estado le acogió esos documentos. Nosotros lo que hicimos fue mirar las cámaras de comercio y todos los movimientos contables de esas dos empresas y nos encontramos pues con la revelación que hicimos hoy, y es que esas empresas, en los años en los que Alexander Vega supuestamente trabajó ahí y sumó experiencia laboral ahí, podrían ser mentira, porque la empresa o las empresas tuvieron 0 movimientos contables según los registros de Cámara de Comercio en esos años. ¿Eso qué quiere decir? Tenían nulo movimiento en activos, nulo movimiento en pasivos, nulo movimiento en patrimonios, no tuvieron ingresos por actividad, no tuvieron gastos operacionales y no tuvieron trabajadores reportados. Entonces, si la Cámara de Comercio nos certifica eso, ¿de dónde sale entonces que Alex Vega en esa época trabajó en esa empresa si ni siquiera había trabajadores contratados? Entonces, podríamos estar ante un caso de presunta falsedad y fraude. Y esto lo que haría sería eliminar cualquier legitimidad sobre la elección del registrador. Pero además eso explicaría la falta de idoneidad del señor y el desastre de las elecciones de 2022, que aún no se han explicado. En las elecciones al Congreso 2022 tuvimos las elecciones menos transparentes de la historia de Colombia según la MOE, y el registrador no ha ofrecido una explicación razonable, pero además no ha habido ninguna sanción. Entonces, claro, si resulta cierto que él falsificó su experiencia laboral, pues tiene todo el sentido que las elecciones le queden grandes, porque para liderar las elecciones tiene que ser una persona realmente conocedora del tema, experta en su tema, también activa académica e intelectualmente, y nada de eso lo cumple Alexander Vega. Entonces, ¿cuál es el riesgo que estamos alertando aquí? Y este es el mensaje que queremos dejar. No podemos permitir que las elecciones locales de 2023 queden en jaque por culpa de la incompetencia de Alexander Vega. Alexander Vega es incompetente, y si le delegamos las elecciones de 2023, vamos a poner en riesgo los resultados de las elecciones locales. Imagínese usted la gente poniendo en duda los resultados de los alcaldes del país, o de todos los gobernadores, o de todos los concejales, o de todos los diputados. Eso sería supremamente grave. Entonces yo lo que digo es, a cuenta de que el país le va a permitir a este señor continuar en la registraduría, si ya sabemos que tiene todos estos cuestionamientos, hasta inclusive presuntamente falseó su propia experiencia. Entonces necesitamos una persona idónea en la registraduría, que le dé confianza además al Congreso para tramitar el Código Electoral. Otra de las cosas que yo advierto es que mientras Alexander Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar. Y entonces vamos a perjudicar al país, porque el país sí necesita el Código Electoral reformado, pero no liderado por Alexander Vega. Entonces, si Alexander Vega tiene 2 dedos de sensatez y de responsabilidad, él debe saber que se tiene que hacer a un lado, permitirle al Congreso construir el Código Electoral de manera legítima y permitir que una persona realmente capaz, idónea y experta lidere el proceso electoral de 2023 y le dé tranquilidad a los colombianos. Representante, con esta información que usted nos acaba de plantear, con el tema de las irregularidades en la experiencia, de las sanciones en la Procuraduría que pues se eliminaron, ¿qué viene para Alexander Vega? ¿Estas denuncias a dónde las radicó usted? No puedo hablar en detalle sobre el proceso que viene ahora con algunas autoridades. Ya el día de ayer y hoy muy temprano estuvimos radicando varias solicitudes, pero un poco lo que estamos pidiendo es que se investigue a fondo las 2 empresas, porque fíjese usted, esto genera suspicacias incluso de empresas de papel que lavan activos. Cuando una empresa lava activos, sucede algo similar a lo que vimos con estas empresas. Estas empresas tienen inyección en activos, tienen inyección en patrimonio, pero no tienen ninguna actividad, no tienen ningún movimiento, no tienen gastos ni trabajadores. Entonces, una de dos: o el registrador y su papá se ganaron el baloto y simplemente están metiendo patrimonio en activos en sus diversas empresas, o pues aquí podría estar pasando algo grave, y eso es lo que vamos a pedirle a las autoridades que investiguen y que determinen. Ya para finalizar, si bien es cierto que en Colombia no hay delitos de sangre, hay un capítulo muy importante respecto a Campo Elías Vega, que es el padre del registrador, y un familiar suyo, un tío. ¿Qué nos podría contar sobre él? Yo tengo que decir que Alexander Vega de alguna manera ha tenido un ejemplo muy complejo de su papá y de su tío, porque el papá de Alexander Vega, el señor Campo Elías Vega Goyeneche, fue condenado por la justicia por compra de votos. Él también tuvo una carrera política. Ellos son oriundos de Miraflores, en Guaviare, se mueven por esa zona,
Y hace algunos años, pues sencillamente al papá del registrador se le condenó, creo que fue en 2013. Y el otro antecedente complejo que hay en su familia es con el tío, que se llama Heráclito Vega Goyeneche, y este señor también hizo una carrera política y fue condenado por peculado. Lo último es que tiene un hermano, que también se llama Campo Elías, en la Agencia de Tierras, y que recientemente estuvo también en medio de un escándalo, porque al parecer está acometiendo algunas gestiones irregulares en el manejo de unas tierras, y parece que tiene que ver algo con las Islas del Rosario. No conozco en detalle, digamos, ese proceso, pero pues ahí tenemos al hermano también del registrador un poco emproblemado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que el registrador Alexander Vega va a correr la misma suerte de su papá y su tío con la justicia? Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la solicitud que usted le hace tanto al presidente Gustavo Petro, a Roy Barreras, a David Racero, frente a lo que viene en el Código Electoral? Yo le pido al presidente Gustavo Petro que, en honor a la promesa de cambio y buscando la transparencia, la legitimidad del proceso electoral, le pida la renuncia a Alexander Vega. Se lo pido también de manera comedida al presidente del Congreso, senador Roy Barreras. No hay consenso para tramitar el Código Electoral. No metamos a las patadas las cosas en el Congreso. Eso es una muy mala manera de empezar las reformas. Aquí yo creo que hay que interpretar el mensaje que está dando el Senado en este caso, que fue el que rompió quórum 2 días seguidos para no debatir este código, y es un mensaje legítimo del Congreso. En el Congreso las cosas pasan con mayorías. Entonces, si no hay mayorías, ¿por qué vamos a insistir en meter a las patadas un trámite que, como ya dije, no genera confianza en los partidos y ya no tiene mayorías? Aun cuando Alexander Vega logró arrodillar al anterior Congreso, eso ya no es algo que el nuevo Congreso está dispuesto a permitir, y de hecho estamos viendo todo lo contrario. Hay varios congresistas de varios partidos atravesados de manera absolutamente deliberada en el Código Electoral. Entonces yo realmente creo que mientras él sea registrador, ni el código va a pasar, y probablemente vamos a estar en un año ante un nuevo caos electoral, ya no solamente poniendo en jaque la legitimidad de las elecciones al Congreso, sino la de todos los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados del país. Eso sería verdaderamente desastroso, y yo le pido al presidente y al Congreso que, pensando en las elecciones de 2023 y pensando en lo delicado que puede ser ese proceso, le pidamos a Alexander Vega que se haga a un lado y permita que una persona con verdadera experiencia acreditada, con verdadera experticia y verdadera idoneidad, lidere el proceso del otro año, que hay que decir, ya sería el último año de todas maneras de Alexander Vega, porque el otro año hay nuevamente concurso para registrador que se estaría eligiendo a finales de año. También hay una oportunidad para que las altas cortes hagan algunos ajustes en el concurso y digamos, no vuelva a carecer de transparencia y publicidad, como fue el caso con el concurso de 2019. Representante, muchas gracias. A ti, muchas gracias.